con las lunas en los signos. Vamos a empezar con nuestro reporte astrológico. Ahí estamos. Cris, ¿estás por ahí? Estoy Ah, por ahí y no solo estoy por ahí, que estoy muy atenta. Y además te quería decir algo. Acordate de decir la diferencia que hay entre tener la luna en Escorpio, el ascendente en Escorpio y el signo de Escorpio. bueno, sí. La luna tiene que ver con las emociones, tiene que ver con nuestra psicología, tiene que ver con el mandato familiar, cómo nos crían, es la energía que nosotros asociamos al afecto, o sea, la energía del signo que está asociada al afecto, que tiene que ver cómo nos criaron en la infancia, con esa energía. O sea, si nuestros padres fueran astrólogos y quisieran evitarnos que nosotros cumpliéramos con esa energía lunar que nos toca al nacer en la carta natal, no lo podrían evitar porque eso es algo que es algo que tenemos que aprender en las enseñanzas de los maestros. Siempre nos dicen que tenemos que poner la luna a nuestros pies. Esto tiene que ver con tener maestría de las emociones. Cada emoción está asociada a un signo, al signo de la luna con el que nos toca cuando nacemos. O sea, por eso que yo, viste que siempre digo, la astrología kármica, la astrología divina, la astrología del reloj cósmico es una astrología kármica, porque nos permite saber las pruebas que tenemos que pasar en esta vida. Entonces, la energía del signo en donde tenemos la luna es donde nosotros nos vamos a ir a refugiar, vamos a ir a encontrar como cobijo, manifestando esa energía, dependiendo del signo que nos toque. Cuando nacemos con el signo solar, por ejemplo en Escorpio, eso ya no es inconsciente, porque la luna hablábamos de que es nuestra psicología sin resolver, es el inconsciente. Cuando tenemos el signo solar en determinada constelación, en este caso, ya que hablamos, vamos a empezar a hablar de la luna en Escorpio, en el signo de Escorpio tenemos plena conciencia porque nuestra presencia solar está en el signo de Escorpio. Entonces, es la energía que ofrece menor resistencia. El que es de Escorpio por nacimiento, por signo solar, ya tiene incorporada esa energía, no tiene que hacer un esfuerzo o no la tiene oculta, como en el caso de la luna que es inconsciente. La luna está asociada a los hábitos, entonces una luna en Escorpio se manifiesta más por hábitos inconscientes que un signo solar que sabe que es así, digamos, tiene plena conciencia. Y la diferencia con el ascendente, que también es una energía inconsciente, solo que es como el ascendente representa esa máscara que nos ponemos. Nosotros actuamos, el que es un ascendente en Escorpio actúa la energía Escorpio y no se da cuenta tampoco que la tiene, solo que los demás lo identifican así. Entonces, un ascendente Escorpio no se va a dar cuenta como hasta los 30 y pico de años que empieza a incorporar esa energía y le va a venir de afuera. Entonces va a empezar a proyectarla, porque todo lo que no tenemos internalizado conscientemente empieza a venir de afuera porque esas son las pruebas. Con la luna es algo parecido, pero es es como un hábito, es algo que ya también tenemos incorporado y también lo actuamos. La energía es la misma, solo es que es la manera de reaccionar ante los estímulos emocionales. Hay como una diferencia muy sutil entre la luna y el ascendente, porque los dos son inconscientes. Solo que el ascendente
a fuerza de proyectarlo y de empezar a tener las experiencias de vida, lo vamos incorporando. A medida que vamos cumpliendo años, por eso digo a los 30 y pico, ya vamos internalizando esa energía más conscientemente. La luna hay que trabajarla desde la psicología, porque es un hábito y porque está asociada al afecto. O sea, la forma que tiene una luna en Escorpio de reaccionar ante los estímulos emocionales es más intensa. Vamos a hablar ahora propiamente de la luna en Escorpio. La emocionalidad de esta luna es intensa, el dolor y el conflicto lo viven intensamente. La rige Marte y Plutón. A Escorpio lo rige el planeta Marte y el planeta Plutón. Yo siempre digo que Marte es una bomba y Plutón es la bomba nuclear. Esta sería la energía. Entonces, es intensa y a la hora de vivir las emociones, desde que son pequeños, desde la primera infancia, hace que ellos tengan una visión, puedan lograr tener una visión muy certera de sí mismos y de la aparente realidad que los rodea. O sea, nosotros sabemos que estamos dentro de la Matrix, por eso digo aparente realidad. Ellos tienen esa visión. En el reloj cósmico, Escorpio es la visión divina. Entonces, depende del grado de evolución de nuestra alma, va a ser en mayor o menor medida esa visión que tienen de sí mismos. Estas emociones que tienden a vivir los que tienen luna en Escorpio tienen que ver con todo lo que significa, o sea, son sensibles a las pérdidas, porque hay que aprender el desapego. Hablamos de que Escorpio está regido por Marte y Plutón, o sea, tiende a querer tener el control por miedo a las pérdidas, porque el aprendizaje, la maestría sobre las emociones tiene que ver con poder soltar. Incluso una luna en Escorpio puede haber sentido muy fuerte el tema del nacimiento, tener que dejar ese ámbito protegido en el útero, dejar ahí ese lugar en el que recibían alimento, nutrición, y ese nacer podría haber sido hasta traumático, entre comillas. Dejar ese lugar seguro dentro del útero para emprender un nuevo camino en otro plano. También para Escorpio podría tener que ver el destete, cuando son bebés, o sea, esas cosas que tienen que ver mucho con el desapego y con el terminar etapas. Así como yo doy este ejemplo de dejar el útero de mamá o destetar, que son cambios significativos, la luna en Escorpio la vive muy intensa. Entonces, la separación y las pérdidas para estas lunas se viven de una manera muy visceral. Incluso también las muertes o las separaciones de seres queridos, que también pueden haberse vivido desde muy pequeños, porque justamente el aprendizaje tiene que ver con soltar. El desafío que representa esta energía tiene que ver con el control, el autocontrol. Se encierran en sí mismos. Las lunas en Escorpio, cuando esta vivencia es intensa, que tiene que ver con lo que expliqué antes, se meten para adentro, digo yo. Es el silencio, se encierran en sí mismos. Esa es la manera donde buscan refugio. Se esconden dentro de sí mismos. Y otra cosa que podría pasar, que puede ser un mecanismo, es tratar de controlar a los demás de todas las formas que puedan, que entrarían en manipulación. En la línea, en el reloj cósmico, el Escorpio es la línea 10. Y el aprendizaje y las pruebas que vienen tienen que ver con la línea de la izquierda, con el otro signo de agua, que es la línea 2, que es Piscis.
Entonces, el desafío que tiene Escorpio son las dudas, los temores, los cuestionamientos humanos, ¿sí? Hablamos también de los registros de muerte, pero básicamente lo que podemos tener un poco más de conciencia entre los en estas pruebas que les toca a los escorpianos, digamos a las lunas en Escorpios, tienen que ver con los temores a la pérdida, los temores a la separación, ¿sí? Entonces, este es el desafío que tiene que atravesar Escorpio, esta maestría sobre las emociones. Incluso puede tener que ver con el miedo a la propia muerte, o a la muerte de seres queridos, o miedo a la pobreza. Esta es otra característica que podría ser. Entonces, una pregunta. Sí. ¿Puede ser que todas estas cosas te vengan de afuera? Y sí, porque por eso digo que ahí está la diferencia sutil entre el ascendente y la luna, porque todo lo que tenemos inconsciente nos viene de afuera, de alguna manera. Porque si no, por eso hablé también antes de las pruebas kármicas. ¿Cómo pasamos las pruebas? Escúchame, y si te viene de afuera quiere decir que uno también lo tiene adentro. Claro, cuando te afecta, claro, cuando te afecta. ¿Y si no te afecta? Si no te afecta, yo entiendo que no sería un problema, porque no estás reaccionando. Cuando te afecta, estás teniendo reacciones que tienen que ver con eso. En Gestalt se dice, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Cuando no te afecta lo que te viene de afuera, es porque tenés justamente esta visión que hablamos de Escorpio. Escorpio tiene la característica de entender la psicología de los demás. La luna, el escorpiano y la luna en Escorpio también. Entonces, cuando vos sos capaz de comprender la psicología del otro, no reaccionás. Al contrario, es donde estás practicando la visión divina de lo que habla el reloj cósmico. ¿Y si lo querés hacer callar al otro porque ya te tiene harta de tanto que te repite lo mismo? Y bueno, pero hay que ver qué es lo que te pasa con eso. ¿Qué es lo que te pasa cuando alguien es tan reiterativo? Sí, la verdad es que cuando me repiten 2 veces lo mismo, bueno, no me gusta pero es nada. Claro, pero es por eso, todo tiene que ver con la forma que reaccionás. ¿Qué es lo que sentís en el momento que una persona es reiterativa? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué emoción tengo? Una mordaza. Está bien, esa sería la reacción. Pero emocionalmente, ¿qué te genera? Nada. Bueno. No quiero que hable más, nada más, porque ya me lo sé de memoria. Bueno, ahí por eso digo, depende de las reacciones, de lo que te genere. Cuando conectás con la emoción, a veces solamente hay que hacer oídos sordos, que no tiene por qué generarte un problema. Pero hay que darse el trabajo que tenemos en el signo en el que esté la luna, no importa. Pero el trabajo que tenemos es tratar de darnos cuenta cuál es la emoción que se nos genera. ¿Qué es lo que me genera esto? ¿Qué me pasa cuando una persona es repetitiva? Si me enojo, ¿por qué me enojo? Tal vez no pase nada, no quiere decir que siempre me tiene que pasar algo. Solo el trabajo que tenemos que hacer es autoobservarnos. Y esto, la luna en Escorpio tiene esta facilidad. Depende del grado de evolución de conciencia en el momento de la vida y las experiencias de vida. Te va llevando a darte un poco más de cuenta o no. Pero esto es lo que decía sobre la luna en Escorpio. Tener el control es el autocontrol. No expresar lo que sienten porque se meten para adentro. Incluso hasta para tomar decisiones, porque también a veces las pruebas pueden venir por el otro signo de agua que tiene que ver con Cáncer. Las dudas, los temores generan indecisión, también autocompasión. Entonces, por eso hay que ver qué emoción es la que
se me generan ante determinadas situaciones. Y esto de meterse para adentro y a la vez, o sea, es el autocontrol interno y querer controlar el externo, querer controlarlo de afuera. Por miedo a las pérdidas o lo que hablé antes, por miedos. No le pongamos a qué especialmente, por miedos. Entonces es como una dicotomía. Hay dificultad para expresar las emociones porque se meten para adentro y eso hace que se empiecen a observar internamente. Entonces, como dije antes, por proyección pueden intuir el interior de los demás. Y ahí viene esto del nivel de conciencia, desarrollar una excelente comprensión de la psicología de los demás. Esto es lo luminoso que tiene una luna en Escorpio. Lo negativo es que puedan sufrir, si logran esta capacidad, pueden sufrir mucho, tal vez tiendan a juzgar a los demás, porque pueden alcanzar a percibir las intenciones de los demás. Entonces también hay una línea muy delgada entre percibir, comprender al otro y evitar juzgarlo. Darse cuenta de la intención para bien o para mal del otro y evitar juzgarlo. Ese sería el trabajo y la trascendencia de esta luna en Escorpio. Y otra cosa que podría ser es que se queden focalizados en el sufrimiento y en lo negativo. Esto sería la parte de la sombra. Y entonces se están enganchando con la energía más destructiva que tienen estos planetas, que es el planeta que la rige, Marte y Plutón. Entonces, pueden destruir todo lo que lograron, ya sea propio o ajeno, y terminar en una actitud de resentimiento. El tema en cuanto a la salud... Es medio fortachón el tema. Claro, porque lo que pasa es que vos pensás que Marte y Plutón son planetas fuertes. Claro. O sea, Plutón es la transformación. Esta sería la parte que Escorpio necesita desarrollar a través de la comprensión de su psicología y la capacidad que tiene de comprender la psicología de los demás. Y esto hace que se transforme, que renazca como el ave fénix. O explota como una bomba nuclear o una bomba marciana, digamos, una bomba común. Es una explosión. Entonces, ya sea para bien, porque renacen como el ave fénix y son guerreros con la energía de Marte, o para el otro lado. Entonces, es una energía poderosa. Porque además, Escorpio, al estar regido por estos dos planetas, es un signo ejecutivo. Van a la acción. Desde la emoción más primitiva o desde una emoción elaborada, digamos, trabajada. El tema de la salud, lo que puede tener que ver con este signo, tiene que ver con la retención de líquidos, el aumento de peso, edemas, incluso problemas de garganta y de oído, especialmente cuando son niños. Lo que yo siempre digo es que cuando pasan alguna de estas cosas, hay que ver qué es lo que tengo que soltar todavía. Hay algo que estoy reteniendo. Bueno, hasta aquí la luna en Escorpio. Vamos por la luna en Sagitario. Ahí les cambio el dibujito. La luna en Sagitario ya es diferente de la luna escorpiana, porque la luna escorpiana se mete para adentro, pero Sagitario es todo lo contrario. Está regido por Júpiter y es el signo que va para afuera, es la extroversión. Entonces, y es un signo optimista Sagitario. Ahora, desde el Sol, como dije antes, la conciencia solar, un Sagitario con un Sol en Sagitario se da cuenta de todas estas cosas, de la extroversión, de la expansión. Ahora, la Luna, a nivel emocional, también las vive de manera intensa, pero son un poco más exageradas porque se magnifican los estados de ánimo, ya sean positivos o negativos.
Puede haber, como es fuego, Sagitario, pueden haber arranques emocionales intensos, tal vez un desgaste de energía que no tiene sentido, por lo que fuere, por la magnificación de los estados de ánimo. Y la forma en que se crió un niño o niña con luna en Sagitario fue que aprendió que lo importante en la vida es tener una filosofía de vida. Sagitario es el signo de las creencias, de la filosofía de vida, de los viajes, de la aventura. Entonces, el mecanismo de esta luna es refugiarse en esta energía, ya sea hacer un viaje físico para evadir un problema o hacer un viaje espiritual. Y entonces aquí es donde viene la filosofía de vida, el dogmatismo, ya sea la práctica de una religión, hacer un viaje espiritual, o sea, esconderse dentro de esas filosofías o prácticas para evadir lo que realmente molesta a nivel emocional. Lo que puede haber pasado, por ejemplo, es que cuando eran niños hayan visto que ocurrían determinadas situaciones en casa que tal vez no eran tan placenteras, pero al expresarlo o simplemente por presenciarlo, alguien de la familia les decía, no es nada, no hay problema, no pasa nada. Había como una negación de lo que estaba pasando en el entorno. Algo que lo describe es, por ejemplo, un niño que está tratando de treparse a la mesa para sacar algo de una alacena, que los chicos suelen hacer esas cosas. Y entonces están los padres ahí viendo que el nene está tratando de treparse a la mesada para sacar algo y no le dicen que es peligroso, sino que lo dejan que se suba, pero están como ahí abajo para sostenerlos por si se caen. Entonces el niño crece sabiendo, creyendo, que siempre va a haber alguien que lo sostenga. Entonces, que la suerte va a resolver todo. Esta es la mirada optimista de la luna en Sagitario. Y entonces, lo luminoso tiene que ver con la disciplina, porque esto de que buscan la fe y practican las creencias, es ahí donde se esconden a nivel emocional. Lo luminoso es que ellos, cuando adoptan una filosofía de vida, la practiquen con disciplina y con orden. Y la sombra sería lo contrario, justamente. Juzgar, fanatizar, convertirse en tiranos de esto que están, de esta filosofía de vida, de esta creencia que tienen. Entonces, empiezan a ser dogmáticos y fanáticos, repitiendo y diciendo, porque esto, porque no sé, el Buda dice esto, Jesús dijo lo otro, porque en la Biblia dice tal cosa, y entonces, y todo lo que no está de acuerdo a eso a esa enseñanza que ellos encontraron como salvación, digamos, todo lo que no está dentro de eso no corresponde, no es válido. Entonces esto es todo un trabajo que tiene que hacer esta luna en Sagitario. Tratar de ser menos dogmático y tratar de no sé si decir, no compartir lo que han aprendido, porque Sagitario también se caracteriza por ser un signo que enseña. Claro, pero tenés que esperar el momento. Exacto, ser flexibles. Tiene que ser flexible. Sagitario es un signo mutable. Porque como la tendencia a nivel emocional es reprimir la vida emocional, negar, hay como un sistema de negación, se manejan con rigidez tal vez.
y también hacia los otros. Y lo que podría pasar es que menosprecien al otro en su creencia en su creencia o en sus opiniones, ¿no? O en su manera de vivir. Por eso hablé del fanatismo. Y otra característica que podría tener la luna en Sagitario es que, escondiendo sus emociones, siempre parece que están felices. Nunca tienen un problema, claro, porque no contactan con la emoción. Ahora una pregunta, Cris. Yo conozco muchos fanáticos, no creo que todos tengan la luna en No, Sagitario. bueno, pero Sagitario tiene esta característica. Ahora, en la carta también pueden haber diferentes combinaciones que así, aunque la persona no sea de Sagitario, no tenga energía Sagitario, si tiene a Júpiter mal aspectado con otro planeta, con Plutón o con Marte, esa energía es muy fuerte. Entonces, puede siempre siempre hay formas de ir de estar en lo negativo o en lo positivo, la luz y la sombra. Por más que un planeta esté mal aspectado, se puede sacar algo provechoso de eso. Y lo negativo puede ser una de estas cosas, el fanatismo. Lo que tiene que trabajar la luna en Sagitario desde el reloj cósmico en la línea 11, ya sabemos que es el resentimiento, el guardar rencores. El orgullo espiritual es la prueba a la que está sometida esta luna en Sagitario. Cuando alguien es fanático y es dogmático, puede estar pecando de soberbio o de creerse Dios con minúscula. Ahí es donde está el orgullo. El orgullo espiritual también tiene que ver con Sagitario, con un Sagitario manifestándose desde la sombra. Pero sí pueden ser desde lo luminoso poder practicar lo que han aprendido con disciplina y con orden y transmitirlo de la misma manera. Bueno, aquí cerramos Sagitario y vamos a terminar con la luna en Capricornio. Ya el martes que viene terminamos con la sección de las lunas. No nos tenemos que olvidar que ya entramos en el signo de Cáncer, y así que hablaremos el martes que viene un poquito de eso. La luna en Capricornio. Veníamos de el signo de Sagitario, que es fuego, de Escorpio, que es agua. Capricornio es tierra. Está regida por Saturno. Saturno siempre hablamos que es el planeta de las limitaciones, de la rigidez, de la ley. Acá tenemos también algo semejante a Sagitario, pero desde una manera más rígida. La luna en Capricornio es una luna más bien fría y tiende a lo práctico. O sea, la emoción es más concreta, más a lo práctico. También hay una negación de la emoción, en cierta forma, porque van a lo concreto. La seguridad la perciben como que solo se las pueden proporcionar ellos mismos. No esperan nada de nadie. Pueden haberse criado en un ambiente en que había mucha exigencia en la infancia. También puede ser el profesor de astrología médica que tenía cuando estudiaba, él decía, a veces una luna en Capricornio solo tiene que ver con que la mamá tuvo que salir a trabajar, ni bien él tuvo su bebé, que no pudo estar mucho tiempo con el bebé, o que no le pudo dar el pecho, por X motivo. Entonces, esto hace que ese apego, ese afecto que se siente en el momento de tomar el pecho de mamá, una luna en Capricornio no lo pudo sentir, no es porque no lo quieran, sino porque, bueno, las circunstancias de la vida. Por eso digo, por más que los padres sean astrólogos y le quieran evitar que el niño viva esa energía de la luna con la que nació, la vida se va a encargar de que lo cumpla, porque es el destino y es lo que hay que aprender. Entonces, lo que puede pasar que
También, por ejemplo, alguien de la familia o los padres, cuando el niño se cae y se lastima, van corriendo, en vez de ir a abrazarlo y preguntarle qué te pasó y qué sé yo, evalúan y van y buscan el botiquín para curarlo. Entonces, no hay como una demostración íntima de afecto. Hay otras manifestaciones de afecto. Entonces el niño crece así, por eso es que sienten que se arreglan solos, creen que se tienen que arreglar solos, que nadie les va a resolver nada. Lo luminoso que tiene esta luna es que pueden llegar a un lugar de autoridad como si fueran padres. Capricornio tiene que ver con el ascetismo, con el desapego absoluto. Capricornio es la cabrita que sube la montaña, paso a paso, piedrita por piedrita. Y puede ser esto, que tiene el desapego absoluto, o todo lo contrario, que lo único que quieran y necesiten como seguridad es el logro material. Entonces, desde lo luminoso, como dije, pueden ser como padres, disciplinados, con orden, como hablamos, como sabemos, es la línea 12 del reloj cósmico. Es el poder divino, es el Como poder, la cabeza de un monasterio tal o un cual, eremita. tal cual. O la cabeza de una asociación religiosa. También, claro, bueno, siempre es un lugar de autoridad. Paternal, digamos. Paternal, con la humildad que eso requiere, cuando estamos hablando de lo luminoso. Claro. Sin hacer abuso de poder. Claro. Ellos pueden tener plena conciencia de su lugar de autoridad, pueden cumplir correctamente con sus deberes. Algunos, cuando habló de esto del logro material, pueden ser absolutamente carentes de fe, porque tienen una conciencia muy concreta de la aparente realidad material. O puede ser el polo opuesto, como dije recién. La sombra es la crítica, condenación y juicio, haciendo cumplir el mandato social, las leyes sociales, las culturales, a pesar de que quizás ellos mismos no las cumplen. Es como una apariencia, porque hay que tener cierto lugar en la sociedad. Y lo luminoso, entonces, como dije, es esto, es la disciplina, el orden y ser perseverantes, que a pesar de que se tropiezan para subir la montaña, siguen subiendo con honestidad, con rectitud. Y no lo contrario, pisando cabezas con tal de llegar a la cima. O sea, es la cabrita que tira todas las cabras que van en el camino para llegar a la cima. Esa sería la sombra de Capricornio. Porque podrían ser extremadamente materialistas. Lo que tiene que aprender, bueno, la luna en Capricornio, hablamos recién de la crítica, condenación y juicio, es la frustración que les genera cuando no logran lo que se proponen. Y puede haber una represión de la espontaneidad por la rigidez, y entonces se controlan a la hora de expresar sus afectos. Tienden a tomar distancia. Y los temas de salud para tener en cuenta son los huesos, las arterias, todo eso tiene que ver con Capricornio y con Saturno. Las articulaciones, la piel, porque por la rigidez, todo eso se tensa. Los huesos es la parte más característica que tiene que ver con Capricornio. Los dolores de huesos, dolores de espalda, eso es por la excesiva carga. Así que bueno, por hoy terminamos con las lunas. Si Dios quiere, interesante. El martes que viene seguimos con las que nos faltan. Acuario y Piscis, nos quedan 2 lunas. Muy bien.